montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejáramos de estar juntos no seríamos más. Este montón le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. El ejercicio de radio supone que podemos combinar nuestras imaginaciones. Bonafini decía que cuando lo procesamos, que cuando lo pensamos, al fin y al cabo, la radio es un asunto que sucede en la imaginación. Y entonces nosotros creemos que estamos en condiciones de proponerles un encuentro de imaginaciones. La nuestra producción aquí en la radio y la de ustedes a esta hora. Detrás de eso hay otras ideas. Un programa que funcione como una especie de viaje, que parta como este Mirage, un avión, Jacques-Luc Ponty, los años 70, rumbo a su destino. Y cuando decimos que hacemos un viaje, que volamos en un avión, utilizamos metáforas básicas, porque pensamos que a veces elevarnos o poner un poquito de distancia nos ayuda a cambiar de perspectiva, a ver las cosas según un punto de vista diferente. Programas que hablan sobre la agenda del poder, sobre las agendas de los poderes, hay muchísimos programas que se autoperciben y proponen un viaje. En este momento del día no son tantos. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros creemos que es bueno nutrirnos en medio de la guerra cultural, que desde siempre domina una porción importante de nuestros quehaceres. Si estos capítulos en la batalla cultural son importantes, nos parece procedente trabajar sobre la agenda propia, sobre el fortalecimiento de nuestros anticuerpos, porque la agenda de los otros está clara. Y muchos caen desde aquí en la tentación de la agenda ajena. Y entonces brilla el entretenimiento por sobre la posibilidad de formarnos juntos. Entretenernos, hacer algo mientras esperamos que pase lo que no pasa. Y no está mal entretenerse, el asunto es si es solo entretenimiento. Hoy en el mundo se celebra, se conmemora el Día Internacional del Libro. Amerita muchas reflexiones el asunto. Además es el Día del Derecho de Autor. Ocurrió que en la misma fecha, el 23 de abril, en 1616, murió Miguel de Cervantes Saavedra, es decir, el padre de Don Quijote de la Mancha, el mayor escritor de la lengua castellana seguramente. También fue enterrado William Shakespeare, su contemporáneo, tal vez el mayor de los escritores de la lengua inglesa, el autor de Hamlet y Don Quijote, en la coincidencia, y en América Latina el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres en el mismo momento, o en todo caso alguien ordenó después las fechas para que pareciera el mismo momento. Como quiera que fuese, la idea central es que en sociedades y en una evolución tecnológica en que lo electrónico, los medios de comunicación novedosos, si se quiere, el desarrollo tecnológico, van dejando al mundo del pasado en un lugar diferente, con competencia. Celebremos la existencia del libro por dar un par de ideas sobre esto. Nadie sabe quién inventó la rueda, y la rueda cambió la historia de la humanidad. No tienen nombre los hombres que pudieron dominar el fuego, y el dominio del fuego cambió la historia de nuestra cultura. En cambio, sí tenemos claro que en 1450 un señor llamado Gutenberg inventó la imprenta y que con la invención de la imprenta empezó la historia del libro. La historia del libro era, si se quiere, la forma de fijar el conocimiento que preexistía en un modo que perdurase por siempre. Hasta ahí, y la humanidad tenía mucho tiempo, en 1450, todo lo que los hombres sabían sobre la vida de los hombres, las mujeres, sobre nosotros mismos, sobre la historia, era transmisión oral. Es decir, se narraba y se contaba. De tal manera que cualquiera podía agregar, cambiar, ocultar, quitar pedazos de acuerdo a cómo le conviniera a sus relatos. A partir del momento en que las historias quedaron fijas en papel, empezó otra odisea de la propia humanidad. ¿Cuántos eran los que sabían leer? ¿Cuántos eran los que sabían escribir? Durante siglos, por lo menos en los 4 siglos siguientes, el conocimiento y la posibilidad
de una cosa y la otra, de escribir y de leer, estaba reducido a una ínfima parte de la humanidad. Seguramente menos del 3% de la humanidad dominaba estos aspectos, y eran las aristocracias, incluyendo en esas aristocracias las aristocracias religiosas y las aristocracias militares. Fue la Revolución Industrial, el siglo XIX, la que con sus avances posibilitó que cada vez más cantidad de gente leyera y que el libro no fuera un artefacto de lujo, sino un artefacto al alcance de todos. Hay una idea muy bonita de Jorge Luis Borges respecto a que de todas las invenciones humanas el libro es la única que, en lugar de trabajar sobre lo que ya existe, nos ayuda a cultivar una parte de nosotros mismos, que es nuestra memoria individual, nuestra mente, nuestra inteligencia. Y la verdad que el problema muchas veces de esta fecha es que la celebración se hace libresca cuando debería ser librera. Se hace en nombre de una cultura con mayúsculas cuando debería ser parte de una cultura que se escriba así con minúsculas, que salga a la calle, que tenga que ver con los intereses de la gente común. Cuando en esta fecha se habla de Miguel de Cervantes Saavedra o de Don Quijote de la Mancha, se habla de una cosa que tiene que ver con el destino de los clásicos, ser muchísimos más conocidos que frecuentados. Es decir, no hace falta haber leído la obra de Cervantes, enorme, escrita en un castellano antiguo, con siglos de peso para entender la importancia del personaje de Quijote en la cultura popular. Porque el Quijote es básicamente, en la versión de Cervantes, que dice no haber escrito el libro, sino haber encontrado un libro que otro escribió, inaugurando una literatura con espejos, que tanto le gustaría a Borges después. Es un tipo que se vuelve loco de tanto leer novelas antiguas, novelas de caballería, de una época que él ya no disfrutaba. Lo mismo le pasaría a Borges mucho más adelante con las historias de los guapos y los malandras en la ciudad de Buenos Aires. Y ese tipo entonces se convence de que es su deber de caballero salir a combatir el mal. Pero el mal que él dice combatir ya no es el mismo. Y entonces confunde a los molinos de vientos con los malos de verdad en la vida. Confunde un caballo que no da más y un ayudante que apenas puede con su peso con los compañeros ideales para la aventura. Se enamora de una mujer a la que todos creen fea y él ve hermosa. ¿Está técnicamente loco? ¿Es un romántico en una era ya sin romanticismo? ¿O es un personaje simbólico que está allí para decirnos que es mejor el combate que la desidia? Que es mejor salir a desfacer entuertos, para hablar en el lenguaje original, que quedarse en la casa mirando o leyendo los viejos libros. Si lo pensamos bien, ese personaje romántico, ese que está lleno de ideas quijotescas, es un símbolo de todo lo que los hombres han hecho, hombres, mujeres, en esta humanidad han hecho para tratar de evitar el destino, torcer el destino que les ha tocado, a ellos y a los propios. Por eso es que de todos los personajes de la historia de la lengua castellana, de todos los personajes que salieron de libros, de obras literarias, es el más popular en el mundo, el más simbólico, y no solo en nuestra cultura, sino en todas las culturas. José Pepe Sacristán interpretó una comedia musical, hay de todo tipo de obra al respecto, basada en la historia de don Alonso Quijano, al que conocemos como el Quijote de la Mancha, o, en todo caso, el Hombre de la Mancha. Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro.
y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha. Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retar. Cada uno sabrá qué hace con los clásicos. Si los deja allá arriba para un día poder tenerlos más cerca y los lee una vez o por primera vez, o si presume de haber leído lo que no leyó. Supongo que hay mucha gente capaz de decir una línea de Hamlet sin haber leído Hamlet. Y no está mal, eso está ahí al alcance. Nos llegará el momento en que será para nosotros. El problema son los equívocos. Eduardo Galeano, en un texto escrito a propósito de este día, del Día del Libro, le da una vueltita de tuerca a eso. Hoy, Día del Libro, no viene mal recordar que la historia de la literatura es una paradoja incesante. ¿Cuál es el episodio más popular de la Biblia? Adán y Eva comiendo la manzana. En la Biblia no está. Platón nunca escribió su más famosa frase: solo los muertos saben cómo termina una guerra. Don Quijote de la Mancha jamás dijo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. No fue dicha ni escrita por Voltaire su frase más conocida: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Hegel nunca escribió: gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Sherlock Holmes jamás dijo: elemental, querido Watson. En ninguno de sus libros, ni panfletos, ni cartas siquiera, Lenin escribió: el fin justifica los medios. Bertolt Brecht no fue el autor de su poema más celebrado, ese que dice: primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Y Jorge Luis Borges no fue el autor de su más difundido poema, ese que dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores, etcétera, etcétera. Y eso es todo un tema, ¿no? Sin embargo, es parte del todo. Hoy tenemos en la Argentina, por ejemplo, un presidente de la Nación que publica libros y cada vez que eso ocurre hay quien advierte que hay copia en los libros, que está robando obras ajenas. Hay juicios y eso procede con la normalidad de una época en que lo superficial parece haber reemplazado a lo que va en serio. Pero ¿recuerdan a otro presidente, Carlos Saúl I de Anillaco, que era muy dispuesto a citar en público ideas de la literatura? Dijo, por ejemplo, que sus obras de cabecera eran las obras completas de Sócrates, que no existen. Dijo alguna vez en público, como afirmó Atahualpa Yupanqui: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Era una frase de Antonio Machado. Un sucesor, el presidente anterior, Alberto Fernández, equivocó una frase atribuyéndosela a Octavio Paz cuando en realidad era parte de una canción de Lito Nevia. Y en el fondo, un horror histórico: los argentinos venimos de los barcos solamente. Carlos Saúl también dijo haber leído las novelas de Borges. Borges no escribió ninguna novela. Solamente escribió ensayos, poemas y cuentos. A veces en esa intentona de parecer culto y elevado,
se refleja la ignorancia supina de las personas. Jorge Luis Borges, escribiendo sobre las tristes ironías del destino, a él que le gustaban tantos los libros, el destino, Dios, dice él, le puso en el medio la ceguera. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Este es el bandoneón de Rodolfo Mederos, que hizo giras con Juan Gelman, por ejemplo, en la introducción de la versión de los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta, del trío de Pumer, Machi Judurcha. Para nosotros, los chicos de facultad, los chicos que estudiamos en las escuelas públicas, el libro es un objeto cultural, pero el libro es parte de una industria cultural mucho más grande que la propia cultura. Eso que celebran las ferias del libro. Dentro de poco empieza la edición 2025. Durante mucho tiempo, los libros más vendidos en la Argentina fueron la Biblia, pese a que las Biblias durante grandes etapas se regalaban, y el libro de cocina de doña Petrona C. de Gandulfo. ¿Qué quiero decir con esto? Los libros también son objetos útiles. Sirven para la fe religiosa o sirven para aprender a cocinar. Y hoy, cuando cada vez es menos la cantidad de gente que lee literatura, pero a su vez esa gente está concentrada, cualquiera que entre a una librería verá que son otros rubros, no necesariamente los literarios los que mandan en la industria. Los nichos de consumo, libros de cocina, libros de vida sana, libros de autoayuda, libros para chicos, libros para un público estrictamente feminista, libros para los militantes y los que estudian en universidades, componen un sistema en que a veces la literatura, lo estrictamente literario, ocupa un lugar muy chiquito respecto a las costumbres del pasado. Como es el Día de los Derechos de Autor, y en representación de ellos, quiero recordar que cuando hace 2 años a Guillermo Sacomano, el último ganador del Premio Planeta, lo entrevistamos hace poco aquí, por eso,
le pidieron, en nombre de los organizadores de la Feria del Libro, que hiciera el discurso de apertura, lo dedicó a esta temática. Me piden que haga un discurso de apertura, pero no me ofrecen pagarme por esto, como si yo fuera un lacayo de los dueños de los libros. Y yo soy un trabajador de la escritura. Necesito, para escribir el discurso, tomarme un tiempo y que ese sea un trabajo remunerado. Este mundo está lleno de gente que le pide a otra que haga un trabajo, pero de onda. Incluyo ahí a los trabajadores de los medios de comunicación. Y está lleno este mundo de un público que desconoce las desventuras de los autores. El derecho universal de autor, hoy se celebra eso también, es el 10% del precio total de la obra que se vende en las librerías. Es decir, que si compras un libro que vale 10.000 pesos, 9.000 pesos no van al autor. Solamente 1.000 de los 10.000 van al bolsillo del autor en la Argentina 6 meses después, al terminar cada semestre, con una inflación promedio del 60%. Es decir, que 6 meses después, cuando al autor se le paga sus estipendios, tiene una devaluación del 60%. ¿Y quién controla las ventas de las editoriales? Las propias editoriales. Y si las editoriales imprimen libros a la espalda de los autores en negro, no se sabe. Y la gente que hace fotocopias de los libros y anda por las universidades vendiendo las fotocopias de los libros, evaden los derechos de autor y los derechos de las editoriales. Y es válido si no hay otra forma. Pero verán la parte del león donde va a parar. El 90% del dinero que produce la venta de un libro va a parar a los que no escriben los libros, a los que venden los libros, distribuyen los libros o publican los libros. ¿Ese es un orden justo? Yo creo que no. Y después de haber publicado 16 libros y de haber tenido diversas experiencias con editoriales muy grandes, con editoriales muy chiquititas, con la autogestión, con distintas formas de publicación, estoy seguro de que el capitalismo se expresa muy claramente en estas condiciones que se ofrece a espaldas del público, que no tiene por qué intervenir al respecto, a aquellos que con su creación son los que mueven las ruedas de la industria del libro. Es decir, no existiría industria del libro sin autores de libros. Julio Cortázar adoptó en los años 60 la costumbre de acercar a los hipotéticos futuros lectores su voz grabada en discos. Fue una ampliación de esa era cuando la industria discográfica explotaba de las posibilidades de los autores. De tal manera que cuando pensamos, nos ocurre lo mismo con Galeano, en sus textos casi siempre suenan parecidos a sus voces en los discos de entonces. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura.
y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Como alguna vez fui un chico deslumbrado por las aventuras de Don Quijote de la Mancha y luego estudié profundamente el texto en la carrera de letras en la universidad, y más tarde empecé a ver Quijotes sueltos por la vida en una larga galería que comenzó a fines de los 60 y se prolongó hasta cuando vi caminar a Néstor Kirchner. La verdad es, creo que el Quijote está vivo, o en todo caso los ideales quijotescos están completamente vivos y no son una obra anclada en un pasado irrecuperable. Y creo que siempre a los que pretenden cambiar las cosas los tratan de locos. Respecto a esto, Alma y Vida, un tema con todo el sonido de los años 70 en la Argentina. La pucha, si había Quijotes sueltos. Algunos usaban barba y tenían gabán.